buenos días. Gracias por asistir a este evento. Mi nombre es José Alcántara, soy miembro de la Comunidad de Estrategia Laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y hemos venido aquí a presentaros este taller jurídico organizado por la propia comunidad de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos en colaboración con CK Magán Abogados y en agradecimiento a mi casa, la empresa para la que trabajo, que nos ha dejado utilizar sus instalaciones para ello, ¿no? Bueno, después de estar un rato aquí me doy cuenta que me he venido quizá al taller equivocado. Yo venía a un taller jurídico y nada más que veo aquí chapa, pintura, llaves inglesas y me da a mí que nuestro invitado no estará por aquí. Así que he pensado que quizás me voy a acercar a la puerta del Supremo, que a lo mejor es un lugar más apropiado para encontrármelo. Así que efectivamente, por favor, os quiero presentar a nuestro invitado, don Alberto Novoa, socio del área laboral de CK Magán y colaborador de la Comunidad de Estrategia Laboral, en el que va a exponer esta presentación con las sentencias más relevantes en tema de COVID, ¿no? Igualmente, sabed que a lo largo de la presentación podéis hacer vuestras preguntas y enviarlas siempre por el chat. Bueno, os dejo con nuestro invitado. Muchas gracias, Alberto, y que disfruten de la sesión. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, José María. Como veis, hemos hecho el evento al aire libre aquí a las puertas del Tribunal Supremo, ni más ni menos. Vamos a hacer un repaso por aquellas resoluciones judiciales más relevantes en materia del COVID, pero vamos a ser muy pragmáticos. Yo creo que en estos momentos ya está prácticamente superado el concepto de lo que es o no fuerza mayor. Más o menos en relación con los ERTES tenemos todo también de alguna manera delimitado. Ya sabemos que están prorrogados hasta el 31 de mayo, no sabemos qué pasará a partir de ahí, pero sí hay muchas cuestiones que nos estamos preguntando continuamente y los tribunales están dando respuestas. Y vamos a tratar de recopilar todas esas respuestas para llegar a conclusiones o por lo menos para podernos hacer una idea desde el punto de vista estratégico de cómo está la situación judicial de todos los acontecimientos que desde el punto de vista laboral ha provocado y está provocando la pandemia. Os propongo un programa muy ambicioso para el tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de ser rápidos, también claros, y desde luego sí vamos a darle prioridad a esas preguntas al final que, como nos decía José María, podéis efectuar a través del chat. Por hacer un marco introductorio de la situación, bueno, pues ya sabéis que el COVID nos generó un auténtico aluvión de normas jurídicas que han generado mucha inseguridad. La interpretación de normas que nos fueron sucediendo de forma rapidísima fue una labor complicada, hubo que tomar decisiones importantes y por lo tanto nos hemos encontrado con un marco regulatorio muy complejo. Precisamente el hecho de que ya se hayan publicado muchas resoluciones judiciales, es verdad que la mayoría de los órganos de la instancia, no tenemos todavía unificaciones de doctrina, no tenemos pronunciamientos del Supremo relevantes en materias de despido COVID y demás, pero tenemos que tratar de hacer un ejercicio hermenéutico de interpretación para saber cuáles son las tendencias que los tribunales están adoptando en materias tan importantes como si se puede despedir a trabajadores durante la pandemia, qué ocurre si la situación de la compañía económica es grave, podemos llevar a cabo un paso del ERTE al ERE, en fin, vamos a ver qué es lo que los tribunales nos han ido diciendo en estas materias tan relevantes. Sin lugar a ningún género de dudas, una de las estrellas, de las interpretaciones en materia de COVID por parte de los tribunales es qué calificación se debe dar a los despidos que acontecen durante la pandemia. Y aquí tenemos que tomar como referencia ese artículo 2 del Real Decreto 9/2020, el segundo Real Decreto que nos llegó con el COVID, en el que se establecía esa prohibición, vamos a llamar, de efectuar despidos por el COVID. El precepto, en principio señalaba, como veis ahí en la presentación, que la fuerza mayor y las causas técnicas, económicas, organizativas y productivas que hubiesen amparado o que amparasen las suspensiones de contratos, los ERTES, de los artículos 22 y 23
del Real Decreto anterior, del 8, no podrían justificar la extinción del contrato de trabajo ni el despido. Esta es una cláusula que de momento está vigente hasta el 31 de mayo y que tenemos que conectar a su vez con otra norma también que está generando bastante desconcierto y sobre la que todavía tenemos una gran duda, sobre todo en el cómputo del dies a quo, cuando empezar ese compromiso del empleo, ¿no?, de mantenimiento del empleo. Bien, con esta norma como frontispicio, los tribunales del orden social ya se han ido pronunciando. Vamos a tratar de sistematizar cuáles son esos pronunciamientos. En primer lugar, tenemos un bloque que es el que más genera desconcierto. Yo la llamo la tesis de País Vasco, que es aquella que propugna que el incumplimiento de esa norma de no despedir por causas COVID genera la nulidad del despido. La llamo la tesis del País Vasco no por nada, porque como veis en la pantalla hay sentencias de Oviedo, hay sentencias de Sabadell, hay sentencias de Barcelona que siguen esta línea, pero la primera sentencia de suplicación que sostiene esta tesis de la nulidad es la sentencia de 26 de enero de 2021 del Tribunal Superior de Justicia Salado Social del País Vasco. La interpretación que los tribunales que sostienen esta tesis de la nulidad están llevando a cabo esta cláusula no es más que la del incumplimiento de una cláusula legal imperativa. Es decir, están considerando que el efecto es el mismo que el de incumplir una norma imperativa y por lo tanto adoptan una interpretación de la prohibición de despedir como tal prohibición. Es decir, no se puede acudir en tiempo COVID, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, a la extinción del contrato de trabajo. No se puede. Esta no es, ni muchísimo menos, la tesis mayoritaria. Pero sí es verdad que está generando mucho desconcierto el hecho de que la primera sentencia de suplicación que tenemos sea una sentencia que sostiene esta nulidad. Como digo, no es la tesis mayoritaria, porque sin lugar a ningún género de dudas, la interpretación mayoritaria es la de considerar que el despido durante el COVID basado en causas COVID, por decirlo de alguna manera clara, lo que debe provocar es la improcedencia por falta de justificación. Es decir, quienes interpretan que el despido debe ser calificado como improcedente hacen una interpretación, a mi juicio, mucho más ajustada a la norma, en el sentido de considerar que la causa COVID alegada en la carta de despido no justifica, ha perdido su valor justificativo y eso es lo que conlleva automáticamente una declaración de improcedencia. Pero hemos conocido alguna otra sentencia también desconcertante. Es verdad que unas sentencias muy esporádicas, es el caso de la sentencia del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona de 31 de julio, que consideró que no se podía acudir a un pronunciamiento de nulidad, sino a uno de improcedencia. Pero ojo, una improcedencia cualificada, una improcedencia que va a considerar indemnizable con una indemnización adicional a la del despido improcedente. Es una sentencia de momento aislada, pero es una posición intermedia entre la nulidad, la improcedencia y las otras tesis que también existen, que son las que propugnan la procedencia del despido. Y en materia de procedencia del despido, tenemos que diferenciar en materia de despido por causas objetivas. Estamos hablando de la prohibición de despedir por causas objetivas durante el COVID. Tenemos que diferenciar dos tipos de sentencias. Por un lado, una sentencia absolutamente chocante, que es la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Barcelona, de 15 de diciembre del año pasado, que consideró el juez de Barcelona como juez europeo, aplica el derecho nacional a la vista del derecho internacional y considera que la cláusula de prohibición del despido o de justificación del despido por causas ETOP durante el COVID es contraria al derecho europeo. Esa cláusula que nuestro legislador COVID estableció para el Juzgado de lo Social 1 de Barcelona es contraria al derecho de la Unión Europea y por lo tanto inaplica esa norma y ello le conduce a valorar esa causa
y entendida como justificada, declarar la procedencia del despido. Pero también hemos tenido sentencias, y es el caso de la sentencia del Juzgado de lo Social 31 de Barcelona. Es una sentencia que conocemos bien porque se ha forjado en un expediente de regulación de empleo que yo mismo negocié y que generó unos despidos individuales en los que, ojo, se ha considerado que la empresa podía acudir a los despidos por causas objetivas pese al COVID, en este caso incluso un despido colectivo, por dos razones fundamentalmente. La primera, porque la situación económica y productiva que alegaba la compañía estaba basada ya en unos antecedentes. Hay una causa preexistente al COVID que además es objetiva y se puede acreditar. Y en segundo lugar, porque la empresa no acude directamente al despido colectivo en el momento que llega la pandemia. La empresa aplica un ERTE de fuerza mayor y durante el ERTE de fuerza mayor fragua, digamos, la causa que ya venía como antecedente, y al fraguar esa causa es cuando se consolida y a juicio del Juzgado Social 31 de Barcelona es una causa válida para extinguir pese a que se haya hecho en tiempos COVID. Como sabéis, y esto lo recuerdo a título general, hay una excepción clara a esa prohibición de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas del COVID, que es el supuesto en que la empresa se encuentre en una situación concursal. Bueno, en esta sentencia del Juzgado de lo Social 31, en cierto modo también concurría de alguna manera esa situación no concursal, pero sí preconcursal. Pero bueno, en definitiva, y por concluir esta parte, tenemos un bloque de sentencias que declaran la nulidad. No es un bloque de momento mayoritario, pero sí tiene el primer pronunciamiento en suplicación. Tenemos otro bloque mayoritario que considera la improcedencia por determinar que el legislador ha prohibido el valor justificativo de esas causas, y otras sentencias que consideran procedente el despido, unas porque considera, o mejor dicho, una porque considera que la cláusula es contraria al derecho europeo, otras porque la compañía justificaba esas causas con anterioridad al COVID. Obviamente esto tiene implicaciones en materia de despido colectivo porque tendremos que justificar si esa causa es anterior, y de lo contrario habrá que hacer un esfuerzo justificativo del paréntesis del COVID para que los órganos de la jurisdicción social puedan vislumbrar que el periodo COVID no fue el determinante en la agravación de la causa. De lo contrario, tendremos que esperar a que esta cláusula pierda su vigencia. De momento, 31 de mayo. Y por supuesto, ya tenemos un pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bueno, pues si hay que ser cautelosos con las extinciones por causas COVID en todo el territorio nacional, pues con mucha más razón tenemos que serlo en el País Vasco. Sin embargo, con el despido disciplinario las cosas cambian, porque aquí no existe una prohibición de despido COVID como tal, pero es verdad que podría utilizarse la figura del despido disciplinario como mecanismo de fraude para sortear las causas objetivas. Bueno, no es el caso de las dos sentencias que tenemos en pantalla y sobre las cuales en alguna de ellas volveremos más adelante en la presentación. Aquí estamos ante conductas disciplinarias vinculadas con el COVID, trabajadores que incumplen normas vinculadas con la situación de la pandemia, y ese incumplimiento ha conducido a su despido disciplinario y a la calificación de dicho despido como un despido procedente. Es el caso de la sentencia de 4 de noviembre del Juzgado de lo Social 4 de Gijón, un trabajador que se niega a usar la mascarilla y a lavarse las manos para la recogida de pedidos. También es el caso de la sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Santander, de 22 de enero, una dependienta de un supermercado mantiene una trifulca con una cliente porque la cliente le afea la conducta de no usar la mascarilla y, además, lógicamente, de los desaires de la trabajadora, tanto con la clienta como con su superior, el hecho de no cumplir las normas básicas de seguridad conlleva a la procedencia de su despido. Como digo, vamos a volver sobre esto cuando hablemos de COVID, protección de la salud de los trabajadores y resoluciones que han ido interviniendo ya en esta materia.
En cuanto al paso del ERTE al ERE, es verdad que la única resolución que tenemos con cierto eco en la materia es la que hemos visto anteriormente, del Social 31 de Barcelona, pero no he querido pasar por encima de la materia sin hacer una pequeña reflexión. La doctrina principal en materia de concatenación de medidas de reestructuración no ha variado. No ha variado. Esto significa que todos tenemos que tener claro que para pasar de una medida de reestructuración coyuntural, como es la suspensión de los contratos, a una medida de reestructuración estructural, es decir, al despido colectivo, pues el Tribunal Supremo ha dejado ya clarísimo a lo largo de los años que es necesario o la justificación de una causa nueva que tenga esa naturaleza estructural o una especial agravación de la que veníamos conduciendo como aparentemente coyuntural. Esto no va a cambiar previsiblemente. Lo que sí que habrá que ver, y hago un anticipo porque todavía no se ha generado el problema, es qué ocurrirá cuando la cláusula de prohibición pierda su vigencia y tengamos que justificar el paso de un ERTE a un ERE. Y esto es así porque podrá surgir la duda, o surgirá la duda de qué ocurrirá con el periodo de causa económica o de causa productiva que queramos justificar que haya estado bajo el paraguas de esa prohibición de despedir. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos yendo ya 2 pasos o 3 por delante, pero debemos ir reflexionando sobre estas circunstancias. También hemos conocido en estos tiempos una sentencia que, aunque no esté directamente vinculada con el COVID, sí nos ha llegado en época de COVID y es una sentencia realmente dura, contundente, digamos traumática, pandémica podríamos decir, aunque no esté vinculada con el virus, ¿no? Que es la posibilidad de articular contratos de duración determinada para aquellas empresas que son contratistas, es decir, la vinculación del contrato de duración determinada, contrato temporal, para que todos nos entendamos, a la duración de una contrata. Como sabéis, el Tribunal Supremo, en una sentencia de pleno, pega un giro absolutamente radical, interpretativo, y lo que nos dice en esa sentencia 1117 de 2020, de 29 de diciembre, es que no se puede vincular contratos de duración determinada a la duración de las contratas. Bueno, quien más y quien menos ya ha tenido ocasión de tener noticia de esta sentencia, pero fijaros, al margen de que ya cualquier empresa de servicios sepa que no puede articular contratos de duración determinada para el cumplimiento de su contrata, sí quiero recordaros un efecto colateral que está teniendo esta sentencia y que ya ha tenido un pronunciamiento de un juzgado de lo social de Bilbao, precisamente, cuál es el cómputo de los umbrales a la hora de hacer despidos objetivos individuales. Recordad que si la empresa que va a llevar a cabo esos despidos por causas objetivas es una empresa contratista y ha efectuado los contratos vinculados a la duración de la contrata como contratos temporales, de acuerdo con esta doctrina del Tribunal Supremo, esos contratos están realizados en fraude de ley. De manera que sus extinciones por cumplimiento de la vigencia temporal no son extinciones ajenas a la voluntad del trabajador, sino que son auténticamente extinciones computables dentro de los umbrales del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores a los efectos de despido colectivo. Por lo tanto, todo el mundo que tenga ya una situación de vinculación de sus contratos temporales a la duración de la contrata tiene que revisar esto, pero sobre todo tiene que estar muy atento a la hora de realizar despidos objetivos individuales, porque puede ser que las extinciones de los contratos vinculados a la contrata sean extinciones que haya que computar. Por eso he traído esto aquí, para hacer esa llamada de atención sobre, ojo, cuidado con los umbrales y cuidado con los contratos en fraude de ley, a la vista de este giro copernicano que ha dado el Tribunal Supremo en la interpretación de la validez del contrato de duración determinada para la vinculación de la contrata. Por continuar con el tema de las contratas, también en
materia de la fuerza mayor y de la contratista, hemos tenido alguna resolución que merece la pena comentar, si bien muy livianamente, porque, insisto, hoy en día ya es muy complicado pensar, salvo que hubiese una situación de agravamiento de la pandemia, que tengamos que volver a acudir a nuevas suspensiones de contratos por fuerza mayor. Pero sí es verdad que se generó una duda bastante importante o bastante relevante en un país como el nuestro, que fundamentalmente es un país en el que el sector predominante es el sector servicios y por lo tanto donde la contrata y subcontratación de servicios es muy frecuente, forma parte, digamos, estructural de nuestro sistema productivo. Se planteó si podía acudirse a la fuerza mayor por la empresa contratista cuando la empresa principal había reducido su actividad con motivo del COVID. Bueno, pues en este caso, efectivamente, tenemos dos sentencias, es verdad, solamente tenemos una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las otras son sentencias del Juzgado Social número 6 de Oviedo, pero han dado como válida esta causa de fuerza mayor, vamos a decirlo así, derivada, en cascada, que se provoca a la contratista con motivo de la reducción de la actividad de la empresa principal. Dos sentencias muy a tomar en consideración, no ya solo porque hayan validado esta posibilidad, sino porque desde el punto de vista interpretativo ya nos dan noticia de que los tribunales de alguna manera consideran que las causas COVID concurren en cierta situación de cascada y que hay que ser sensibles a esa derivación de los efectos productivos generados en la empresa principal respecto de la empresa contratista. Tengamos en consideración, por lo tanto, esta línea de interpretación de cara a posibles situaciones tristes, pero en muchos casos irremediables, de paso de ERTE a ERE o de extinción por causas objetivas en el marco de una empresa contratista, cuando su empresa principal ha acudido también a medidas extintivas o a la paralización o a la reducción de su actividad con motivo del COVID. ¿Qué duda cabe que una de las materias estrella en materia laboral generada por el COVID es toda aquella que afecta al tiempo de trabajo, a las vacaciones y sin lugar a ningún género de dudas al teletrabajo? Sobre medidas COVID adoptadas por las empresas y vacaciones, sobre esa situación de teletrabajo que nos impuso de alguna manera el primer Real Decreto en materia laboral COVID, el Real Decreto 8, sobre la sobrevenida regulación ya con fuente propia del teletrabajo. Sobre todas estas cuestiones ya hay algunos pronunciamientos, es verdad que no hay muchos todavía, y por eso son más las dudas que tenemos que las certezas, pero vamos a analizar esas sentencias más relevantes o más punteras, ¿no? Bueno, sin grandes tapujos, la primera sentencia que cobró cierta importancia en esta materia de vacaciones y COVID fue la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de octubre de 2020. Esta sentencia, la 91-2020, confirmó algunas sospechas que teníamos respecto de la validez o no de algunas conductas empresariales adoptadas muy al inicio del estado de alarma, muy hace un año justo, sobre cómo ordenar aquello de que los trabajadores no pudieran venir al centro de trabajo y cómo podían las empresas resolver aquello. Pensemos que estamos en una situación traumática, hace un año, una pandemia, una información muy difusa, no conocíamos el alcance, el día 8 o 9 nos cerraron los colegios y el día 14 nos encerraron a todos. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues ocurrió de todo. Hubo empresas que automáticamente enviaron a sus trabajadores a casa para teletrabajar, otras no supieron reaccionar, otras pensaron que esto iba a ser una cosa rápida, que iba a pasar muy rápido y por lo tanto tomaron la decisión de
en unos casos imponer y en otros casos sugerir al trabajador que, bueno, pues esos días que no iba a estar ahí presencialmente estuviese de vacaciones. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones que de estas resoluciones que veis aquí en la pantalla podemos detraer son, primero, no se podía imponer vacaciones. Pero bueno, esto no tiene que ver en realidad con el COVID. Las vacaciones no se pueden imponer. Las vacaciones se deben pactar, se deben acordar con el trabajador. Y lógicamente, la situación de pandemia no es una excepción. No es una excepción. No se puede imponer vacaciones por COVID. Por lo tanto, todas aquellas empresas cuya imposición de vacaciones fue sometida a control jurisdiccional, hay muchas que no, pero aquellas que lo han sido, pues han tenido como respuesta por los tribunales la imposibilidad de imponer las vacaciones. Pero claro, surgió otra duda, porque enseguida los agentes sociales se ponen a funcionar y dicen, bueno, ¿y qué ocurre con el trabajador que tenía ya programadas esas vacaciones o aquel que las solicitó quizás sugeridamente y que de repente se encontró en su periodo de descanso vacacional encerrado en su domicilio? ¿Esas vacaciones son válidas? ¿Se han consumido? Bueno, la Audiencia Nacional en esta sentencia dijo que sí, que el confinamiento impuesto resulta compatible con el disfrute de las vacaciones. Pero no hay solo esta sentencia. El Juzgado de lo Social 1 de Melilla y el Juzgado de lo Social 3 de Santander han considerado que no tiene o no cumple la finalidad las vacaciones cuando el trabajador está en una situación de confinamiento. Vienen a considerar estas dos sentencias que pierde plenitud el derecho al descanso vacacional por la situación de la pandemia y, lógicamente, tienen por no disfrutadas esas vacaciones y, obviamente, pues surgirá la obligación de la empresa de concederlas en el momento que sea posible y que, de acuerdo con estas resoluciones, que todavía seguramente tengan que pasar el filtro de la suplicación en Cantabria y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, que es quien resuelve las suplicaciones de Melilla, tendrán que pasar ese filtro. Pero, en principio, estas han considerado que las vacaciones disfrutadas en periodo COVID no son vacaciones plenas y, por lo tanto, se tienen por no disfrutadas. ¿Qué deciros del teletrabajo? Que no se haya dicho ya, pero, bueno, como ya hay alguna resolución que se ha ido pronunciando sobre la materia, pues tenemos que hacer también mención al teletrabajo. El teletrabajo, que ha existido desde hace muchos años, porque el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores estaba ahí, no es una invención que haya traído el virus de Wuhan, no nos ha venido la inspiración ahí. Lo que sí nos ha venido con el virus de Wuhan es, digamos, una estandarización casi impuesta de una prestación de servicios a distancia. Y aquí hay que recordar un poco cómo se fraguó esto para entender lo que las sentencias han ido diciendo. Con la pandemia y con el Real Decreto 8 llegan dos medidas importantes antes de los ERTEs. Una, el artículo 5, que viene a señalar la obligación del empresario de acudir al trabajo a distancia con carácter preferente a la adopción de medidas de suspensión de contrato. Era una llamada a navegantes. Oiga, en el artículo 22 y 23 yo voy a regularles unos ERTEs COVID con unas especialidades. Pero ustedes no pueden pasar directamente al artículo 22 y 23. Antes tienen que pasar por el 5. Es decir, antes de adoptar medidas de suspensión de contratos, ustedes deben acudir al trabajo a distancia. Y de manera inesperada surgió el teletrabajo COVID. Además, la regulación COVID laboral estableció el denominado Plan Me Cuida.
una posibilidad de adaptación amplísima, una especie de artículo 34.8 más 37.6, que facultaba al trabajador que por imperativo de la pandemia y por la necesidad de cuidar a familiares tuviese que hacer una adaptación de su jornada, de su modo de prestación del servicio, etcétera, etcétera. Y con estos dos elementos novedosos, de repente, ¡pum!, llegó primero el Real Decreto, luego ya la transposición a ley de la norma que regula el teletrabajo con carácter general, que además excluye de su regulación no solamente el teletrabajo ocasional, sino también el teletrabajo COVID. Bien, con estos mimbres, ¿qué resoluciones judiciales tenemos que hayan resuelto esta materia o que hayan hecho algún pronunciamiento sobre la materia? Bueno, mala noticia, todavía no tenemos ninguna resolución que vaya desgranando, que yo sé que es lo que interesa, yo sé que es lo que importa, ¿no? Todavía no hay ninguna resolución que nos haya ido diciendo qué gastos de teletrabajo hay que abonar, en qué cuantía. No lo hay, ni para teletrabajo COVID, ni para teletrabajo común. Pero sí tenemos alguna sentencia que nos ha dicho que el hecho de que el Real Decreto 8 nos obligase a acudir al teletrabajo antes de acudir a los ERTEs, no impide que podamos acudir al ERTE. Es decir, han sido, concretamente la Audiencia Nacional, la sentencia de 26 de junio, ha sido relativamente flexible, vamos a decir sensible a la situación de las empresas y han dicho, oiga, es verdad que había una llamada a acudir al teletrabajo antes de acudir a los ERTEs. Pero no podemos hacer de eso tampoco un valladar, no podemos levantar un muro infranqueable con esa obligación. Obviamente valoraremos, en la medida de lo que se acredite probatoriamente, la buena o la mala fe o la buena o la mala disposición de la compañía a adoptar esas medidas de teletrabajo con carácter previo a los ERTEs. Pero no vamos a ser muy duros en esto. Si la empresa está en una situación de suspensión, fuerza mayor o ETOP, y acudió al mecanismo, pues acudido está, y si la autoridad laboral lo ha validado, validado está, y si lo validó la negociación colectiva también. Con más razón en este segundo caso, porque la propia negociación colectiva es la que debería haber suscitado medidas menos traumáticas, y si no se suscitaron, pues con lógica no tiene por qué el tribunal aplicar ese rigor cuando los propios negociadores no lo han tenido presente. En este sentido, las sentencias del Social 1 de Burgos, de 10 de junio, y del 4 de Valladolid, vienen de alguna manera a consolidar este criterio respecto del teletrabajo, en el sentido de que era una medida necesaria, era una medida adaptable y sobre todo a recordar que trabajo a distancia o teletrabajo no es más que una forma de prestar los servicios dentro del marco de la relación laboral. Y la relación laboral exige al empresario la aportación de los medios necesarios para la prestación del servicio. El trabajador no debe aportar medios, los medios los debe aportar el empresario. Y ahí tenemos todas las herramientas y tenemos todas las circunstancias. De hecho, tenemos incluso, en materia de teletrabajo, alguna sentencia en materia de prevención de riesgos laborales dentro del domicilio. Y aquí vamos a tener un mundo absoluto por delante, porque lógicamente el teletrabajo no es que haya venido, como dicen algunos, para quedarse. El teletrabajo ya estaba, ya se había quedado. Lo que sí que ha venido es a generalizarse. Y en esa generalización, en esa, digamos, masificación del fenómeno del trabajo a distancia, lo que nos vamos a encontrar es una mayor casuística. Los agentes jurídicos ponen su cabeza a funcionar y, bueno, pues en materia de prevención y de accidente de trabajo o enfermedad profesional habrá mucho que decir por parte de los tribunales de lo social, porque la casuística es amplísima. ¿Qué ocurre si yo estoy teletrabajando en mi casa y paro para comer y cocinando me quemo? No hay itinere, es tiempo de descanso, pero estoy en el centro de trabajo. En fin, un universo
absoluto por delante de nosotros que justificará la repetición del taller y varias ediciones más del mismo, sin lugar a ningún género de dudas. Tenemos 1 o 2 años por delante muy fructíferos en materia de opinión de los tribunales de lo social y teletrabajo. Otra de las grandes materias que no podíamos dejar de lado, ni muchísimo menos, es el control de la salud de las personas trabajadoras en el entorno del COVID. Y aquí voy a ser muy amplio en la visión de este control de la salud de las personas trabajadoras en el marco del COVID. Esa amplitud nos lleva, en primer lugar, a pronunciarnos sobre las medidas que la empresa puede adoptar en su cumplimiento de la obligación de prevención de la seguridad y de la salud en el centro de trabajo. Lógicamente, el COVID es una contingencia más, es un riesgo más ante el cual las empresas tienen el deber de actuar, tienen el deber de desplegar todos los mecanismos de prevención, la formación, la prevención, los equipos de protección, etcétera, etcétera. Bien, ¿podemos o no podemos atribuir funciones de prevención, de seguridad, en el marco de la empresa al personal que tenemos allí? En este caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de junio del 2020, que es una sentencia de un compañero del equipo de mi casa, se preguntaba si podía la empresa de seguridad atribuir a los vigilantes la tarea de tomar la temperatura de los empleados de una gran superficie de supermercados. Es decir, un supermercado, una gran superficie, considera como medida necesaria para la prevención del COVID que se tome la temperatura diariamente a sus empleados. Pero en lugar de ser un empleado del supermercado quien tome esa temperatura, se lo pide a su empresa de seguridad, a los vigilantes de seguridad o a los auxiliares que tenga allí. Y la empresa de seguridad acepta el encargo de su empresa principal y encomienda a los vigilantes la toma de temperatura. Y los vigilantes reaccionan ante esta instrucción de su compañía. Esto no es una función propia nuestra, esto puede ser peligroso, el COVID justifica o no justifica la asunción de esta nueva función. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dijo que sí, que efectivamente entra dentro del control de la seguridad en un sentido muy amplio, el control también de la temperatura, porque es un riesgo de seguridad. Interesante esta sentencia, sobre todo interesante de cara a aquellas empresas que quieran hacer una atribución de estas labores de vigilancia a una empresa de seguridad que tengan instalada en su compañía. La obligatoriedad del uso de la mascarilla ha tenido también ya respuesta judicial, lo anunciamos antes que íbamos a volver sobre el asunto, y la pregunta que nos hacíamos todos es: ¿hasta qué punto el incumplimiento de una medida de seguridad por parte del trabajador puede tener relevancia laboral? Y en concreto, el uso de un equipo de protección, en definitiva, individual y colectivo, como es la mascarilla, ¿qué alcance puede tener en caso de incumplimiento del trabajador? Bueno, pues ya conocemos las dos sentencias que hemos mencionado antes. Aquí tenemos quizá la primera así más contundente, de ese juzgado de lo social 6 de Santander, en el que se razona con una claridad absoluta que las obligaciones de seguridad no son exclusivas del empresario. Es verdad que el empresario tiene una deuda de seguridad mucho más amplia que la responsabilidad que asume el trabajador. Pero la seguridad no es responsabilidad exclusiva del empresario. Es una responsabilidad compartida y, por lo tanto,
el trabajador que ha sido debidamente formado, que ha sido debidamente informado de su obligación de utilizar un mecanismo de protección que además no solamente es una protección individual, sino que supone una protección frente a terceros, ese trabajador no puede eximirse, no puede excluirse, no puede omitir la norma de seguridad. Y si lo hace, la respuesta que, a mi juicio, con absoluta lógica, han dado los tribunales es la consideración de que estamos ante una falta muy grave, disciplinaria, y por lo tanto susceptible, sin lugar a ningún género de dudas, a convertirse en una causa apta de despido procedente. Claro, esto, la siguiente pregunta que nos genera es, bueno, ¿y si mi empresa considera que como medida de seguridad inexcusable mis trabajadores deben vacunarse contra el COVID? Yo creo que ya hemos leído todos, yo creo que ya todos hemos leído y hasta escrito artículos de opinión sobre la materia. No tengo buenas noticias para vosotros en el sentido de que todavía no hay ninguna resolución judicial laboral que se pronuncie sobre esta circunstancia. ¿Puede la empresa obligar a sus trabajadores en el marco de la seguridad laboral, de la prevención? ¿Puede compeler a sus trabajadores? ¿Puede imponerles la necesidad de vacunarse? El tema es delicado porque el uso de una mascarilla, como el uso de un casco o de unas gafas o de una máscara de protección, no es lo mismo que el sometimiento a un tratamiento médico, como es una vacuna, que además tiene un mecanismo, por el momento, mientras no se apruebe la comercialización o el uso de la vacuna española, de Juanes, que esta no es inyectable, tiene un procedimiento traumático físico, cual es la perforación a través de una jeringa, ¿no? De una vacunación. No tenemos ninguna sentencia del orden social que se haya pronunciado todavía sobre esta obligación, ni como tal obligación, si es posible o no, es decir, la imposición de esta norma de seguridad, ni tampoco, lógicamente, del incumplimiento por parte de los trabajadores de esta norma. Obviamente, utilizando los criterios tradicionales de conflicto entre derechos fundamentales, en este caso, la salud, la integridad física colectiva frente a la individual, pero también otros derechos fundamentales que puedan entrar en liza, como es la libertad ideológica o la libertad religiosa. Pensemos en aquellos credos que no permiten la perforación del cuerpo humano, ni ningún tipo de tratamiento invasivo. No sabemos cómo van a reaccionar los tribunales. Lo que sí que es verdad es que, como decimos, en estos criterios de confrontación entre derechos fundamentales, que serán los que entren aquí en juego para esa valoración, debemos tener presente que no se van a mirar todos los casos con idéntico rasero. No es lo mismo los efectos que tiene infringir una norma de seguridad en una empresa del ámbito sanitario o del ámbito asistencial, pensemos en trabajadores de residencias, de mayores, que en un ámbito mucho más reducido, donde los trabajadores no tienen contacto con terceras personas, solamente en el marco de la empresa, etcétera, etcétera. No tenemos, insisto, resoluciones laborales, pero sí sabemos, y esto es importante, que en el orden civil se están dictando resoluciones judiciales obligando a la vacunación a personas que no quieren vacunarse. Y lo conocemos en el marco, por ejemplo, de las residencias de mayores, personas mayores que no quieren vacunarse y que, a través de un mecanismo del propio centro asistencial, han acudido al juez para que el juez sea quien, suplantando la voluntad de esa persona, obligue a su vacunación.
fiscal, etc. Pero bueno, de alguna manera, ese camino nos abre ciertas perspectivas de luz sobre cómo puede ser esto. Pero en cualquiera de los casos, es muy complicado que aquí vayamos a sacar una norma general. Habrá que estar muy al caso concreto y, sobre todo, muy a la valoración de la actividad concreta de la empresa. Para ir terminando, he dejado para el postre una cosa verdaderamente importante. Hemos hablado de qué han dicho los tribunales: nulidad, improcedencia con indemnización adicional, procedencia, improcedencia sin más, de la utilización de las causas COVID para extinguir contratos. Pero aquí estamos en otro supuesto, que probablemente pudiera ser coincidente con aquel, pero aquí vamos una vuelta de rosca más. El hecho de que un trabajador, una persona trabajadora, tenga el COVID, o lo haya tenido, o tenga la sospecha de que lo tuvo o lo tiene, ¿influye o no influye en la calificación del despido? Fijaros, vinculación entre problema de salud COVID y extinción por despido del contrato de trabajo. Eso es lo que tenemos aquí delante, eso es lo que estamos viendo aquí. Tenemos nuevamente un mare magnum de sentencias, con justificaciones muy distintas. Tenemos sentencias de nulidad, tenemos sentencias de improcedencia y sentencias de procedencia. De improcedencia, ahí tenemos el caso de la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Palencia, de 8 de octubre, que declaró la improcedencia de un despido por inasistencia al trabajo tras comunicar que era un posible positivo COVID. Oiga, ¿inasiste al centro de trabajo? Sí. ¿Tiene usted algo certificado médicamente? No. Pero oiga, aquí no se va a los centros de médicos cuando uno quiere, estamos en mitad de una pandemia. Han sacado una aplicación para rastrear. Antes de la aplicación, la gente iba a un bar, se contagiaba y llamaban por teléfono militares para saber si usted había estado tomando copas, con quién había estado, ¿no? Yo no he acudido al centro de trabajo, verá que no tengo un certificado médico, que no tengo una baja médica, pero oiga, estamos en esta situación. Bueno, pues el Juzgado de Social de Palencia ha dicho efectivamente, no puede ser una causa de despido la inasistencia en la situación en la que estamos. La mera sospecha del trabajador, no vamos a decir que otorgue la nulidad, pero sí es una improcedencia. Muy bien. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 1 de Mataró, el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona y muy recientemente el Juzgado de lo Social 3 de Móstoles han aplicado una nulidad. El de Mataró, por considerar que el COVID es una enfermedad estigmatizante, segregadora, y ya todo el mundo sabe que enfermedad y despido no es igual a nulidad, pero enfermedad estigmatizante y despido, o enfermedad especialmente grave o de larga duración equiparable a una discapacidad, sí puede ser causa de nulidad del despido, y Mataró ha considerado que la infección por COVID es una cosa estigmatizante. En esa misma línea, el Social 9 de Murcia. Y de alguna manera, el Social 26 de Barcelona también. Pero, hilando esto con la cuestión que veíamos antes de la imposición de la vacunación, no podemos perder de vista esta última sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Móstoles, en el que consideran que la negativa de un trabajador a someterse a una prueba PCR, queremos pensar que era una prueba PCR de las iniciales, de las nasales, sabemos que hay otra variedad de prueba PCR un poco más invasiva, por canales menos convencionales, pero es verdad que aquí la empresa establece una medida de seguridad. Fijaros bien cómo podría ser la vacunación. El trabajador se niega a someterse a esa PCR, no quiere que le pasen la toronda por la nariz. La empresa
un primer pronunciamiento, es verdad, muy limitado territorialmente, juzgado social 3 de Móstoles, pero ya tenemos un primer caso en que consideran que es nulo porque se pretendía con esa técnica invasiva vulnerar un derecho fundamental, cual es la integridad física del trabajador, y aquí primó ese derecho fundamental e individual frente a una visión más colectiva de la protección de la salud. Y hasta aquí, como decía Mayra Gómez, que puedo leer, porque hasta aquí, de momento, los tribunales nos han dicho. ¿Tardará mucho el Tribunal Supremo en resolver si el despido COVID es nulo, procedente o improcedente? Bueno, pues de momento solo tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Va a ser necesario que se dicte otra de otro Tribunal Superior de Justicia en idéntica situación y en sentido opuesto para que se pueda suscitar una unificación de doctrina aquí en el Tribunal Supremo. Hay que esperar, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que desde la Comunidad de Marco Laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y desde CECA, pues trataremos de manteneros a todos al corriente. Y lo que está muy claro también es que a partir de este momento voy a empezar a responder a las preguntas que habéis querido suscitarme en el chat y que, bueno, vamos a formular y a contestar. ¿Hay ya jurisprudencia que se haya pronunciado sobre la obligatoriedad o no de compensar los gastos ocasionados por el teletrabajo? Bueno, la hay antigua, moderna y reciente. No hace falta jurisprudencia que nos diga que hay que compensar los gastos del teletrabajo. Los gastos que genera la prestación de servicios y las herramientas debe aportarlas el empresario. Yo más bien entiendo que la pregunta es, oiga, ¿y ha dicho ya algún tribunal, algún juzgado, si hay que pagar un porcentaje del gasto de la luz? O si hay que pagar un porcentaje de la factura del agua del trabajador, porque como no está en la oficina y está en casa, ahora bebe más agua y la gasta en su casa. Sobre estos matices todavía no hay ninguna sentencia que se haya pronunciado. Pero, lógicamente, respecto de la obligación de aportar las herramientas y los mecanismos de conexión para teletrabajar, no es necesario que se pronuncie ningún tribunal. La genialidad de los medios forma parte intrínseca de la naturaleza laboral del contrato. Por lo tanto, ahí no hay mucho que decir. ¿Consideras que aquellas empresas que van a modificar los sistemas de trabajo pasando a fórmulas híbridas de teletrabajo y presencial se pueden encontrar con problemas sindicales? Bueno, se pueden encontrar con problemas sindicales si lo que implanta la empresa en ese sistema híbrido que llamáis híbrido en la pregunta, se hace sin escuchar y sin hacer partícipe a la representación legal de los trabajadores de la implantación del sistema. Si es teletrabajo COVID, hay que ir a las normas generales de teletrabajo. Si es teletrabajo del que está dentro de la regulación de la norma de teletrabajo, la propia norma nos dice qué es lo que se puede pactar colectivamente y qué es lo que no, y por lo tanto, pues si la empresa sortea, lógicamente, la negociación colectiva, pues esto va a generarle problemas sindicales sin lugar a ningún género de dudas, claro que sí. ¿Cuándo consideras que empieza a contar el plazo de los 6 meses del mantenimiento del empleo respecto al trabajador afectado y desafectado por el ERTE? ¿Es el del primero que desafectas o cada uno tiene un plazo propio de 6 meses? Bueno, es que yo después de ya casi 30 webinars realizados desde que empezó la pandemia hasta ahora, defendiendo una tesis, pues ahora no me voy a desdecir. Y además estoy al tiempo de no desdecirme porque todavía no tenemos una respuesta ni administrativa ni judicial a este tema. Yo interpreto la cláusula de mantenimiento del empleo en el sentido de que a partir de la primera desafectación se empieza a computar los 6 meses. La norma decía la desafectación total o parcial. Y lógicamente, parcial es de
una parte y una parte es uno, ya es una parte. Esta es la gran duda. Para mí, de lo que queda por resolver de los ERTEs, de la pandemia, la gran pregunta es esta. Yo soy defensor de la tesis de que la desafectación del primer trabajador da inicio al cómputo del plazo de los 6 meses. Esa es mi opinión. Pero las hay de todos los colores. En el marco de la prevención de riesgos en teletrabajo, ¿cuál sería para ti una actitud preventiva recomendable? Bueno, teletrabajo y prevención de riesgos laborales es una materia complicada, porque el teletrabajo, por lo general, tiene la peculiaridad de que el centro de trabajo es el domicilio particular y el domicilio, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Estado de Derecho, es un ámbito de especial protección. Quizá por eso la norma lo que ha establecido es que la evaluación de los riesgos la puede hacer la empresa, pero para ello debe contar con el consentimiento del trabajador, porque al fin y al cabo cuando van a evaluar se está evaluando su casa, ¿no? Su domicilio, que es el más protegido de los ámbitos de privacidad del individuo. ¿Cuál es una conducta que yo considero adecuada? Bien, yo creo que las empresas deben hacer, a través de las empresas especializadas en materia de prevención, una evaluación general muy intensa, muy profunda de cuáles son los riesgos de todo tipo que el teletrabajo genera en cualquier domicilio en general. Y a partir de ahí la individualización debe hacerse contando con la buena fe del trabajador. Es necesario que si el trabajador no va a permitir el acceso de los servicios de prevención de la compañía a su domicilio para evaluar los riesgos, sea consciente de que su declaración de la situación en la que presta servicios le va de alguna manera a comprometer con la prevención. Por lo tanto, como siempre, exhaustividad, formación e información. Dos últimas preguntas. ¿Puede algún trabajador ampararse en el plan Me Cuida para irse a teletrabajar a su casa por cuidados familiares cuando no hay teletrabajo en la empresa? Puede, por supuesto que sí. Es decir, que el teletrabajo no esté implantado en la empresa no significa que el trabajador pueda pedir esa medida para prestar servicios y a su vez atender al familiar que esté enfermo. Obviamente, si la empresa se opone, tendrá que justificar objetivamente la imposibilidad de acceder a esa medida de teletrabajo que el empleado está solicitando, siendo consciente de que podría haber solicitado alguna medida mucho más restrictiva para el propio empresario. Por supuesto que entiendo que sí. Última pregunta, nos preguntan si se puede compensar las horas extras con vacaciones. Compensación de horas extras con vacaciones es algo que mi cabeza no acaba de procesar debidamente. Las vacaciones son vacaciones y se deben compensar solamente cuando la relación laboral termina, se pueden compensar económicamente. Quitando ese supuesto, las vacaciones deben disfrutarse. Y las horas extraordinarias, como su propia regulación indica o indique en cada caso, son o compensables con descanso o compensables económicamente. Pero no podemos detraer o convertir dos conceptos distintos. Si un trabajador ha hecho horas extraordinarias y está prevista su compensación en descanso, pues será más descanso. Que lo pueda acumular o no a las vacaciones ya depende de lo que el empresario pacte con ese trabajador en concreto. Pero eso de compensar no acabo de entender muy bien el marco de la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por esta excelente exposición, Alberto, y gracias a todos por asistir a este evento de la Comisión de la Comunidad de Estrategia Laboral de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, aquí a las puertas del Supremo. Y bueno, deciros que este evento, esta sesión estará grabada y subida al canal de YouTube de la asociación. Y como dirían los youtubers, si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal y darle a la campanita. Así que hasta entonces, muchas gracias a todos. Desde aquí, desde la Plaza de París,
Nos despedimos, Alberto y yo, y agradeciendo vuestra asistencia y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos y mucha suerte.